la historia de la Navidad, la historia que encontramos en el Nuevo Testamento, los detalles que rodean el nacimiento de Jesús, como adultos, al entrar en esta historia, no sé, tal vez por primera vez después de mucho tiempo, o si dejaste tu fe de la infancia, los eventos que rodean el nacimiento de Jesús son realmente increíbles. Es increíble porque hay cosas que simplemente ya no suceden. Entonces, lees esas historias y piensas, sé que se supone que esto debe ser inspirador, no sé, la escena del pesebre, todo el asunto navideño, la estrella, ¿verdad? Pero es simplemente increíble. Por lo que comenzamos a descubrir la semana pasada, al iniciar esta serie, ¿Quién necesita la Navidad?, es que lo que hace más increíbles los eventos que rodean el nacimiento de Jesús es mucho antes de la primera Navidad. Porque la historia de la Navidad no comienza con una joven pareja tratando de descubrir dónde van a tener un bebé. Comienza con una pareja mayor preguntándose si alguna vez tendrán un bebé. No comienza con una joven pareja tratando de descubrir cómo es que quedaron embarazados. Más bien comienza con una pareja mayor que están bastante seguros de que nunca van a quedar embarazados. Y sin embargo, Dios se le aparece a este hombre, Abraham, 2000 años antes del nacimiento de Cristo, y le hace una promesa en el libro de Génesis, no en Mateo ni en Lucas, sino en Génesis. Y esta promesa es que a través de ti, Abraham, cada nación, cada tribu, cada persona será bendecida, el mundo entero será bendecido a través de ti. Porque al parecer, Dios creía que el mundo necesitaba ser bendecido. Así que Dios hizo esta extraordinaria promesa porque el mundo necesitaba la Navidad. Pero resulta que, y esto es de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos, no solamente era el mundo el que necesitaba la Navidad. Y esto sonará extraño, pero ¿sabes qué? Dios también necesitaba la Navidad. Ahora, permíteme tratar de explicarlo. Padres, ¿han tenido este sentimiento o pensamiento así? Realmente desearía que mis hijos entendieran cuánto los amo, que entendieran cuánto me importan. Realmente desearía que mis hijos dejaran de creer que paso las noches tratando de encontrar maneras de hacer su vida miserable. Desearía que mis hijos pudieran escuchar lo que les pido que hagan y que entiendan que realmente tengo su mejor interés en mente, porque si supieran cómo los amo, confiarían en mí. ¿Lo has pensado como padre? Creo que todos los padres hemos tenido esa conversación interna. Incluso hemos intentado explicárselo a nuestros hijos. Sus ojos se desenfocan y es como que, ¿ya terminaste, papá? Oye, papá, tienes algo en la camisa y tú te aventaste un rollo y no te pelaron, ¿verdad? Pero bueno, si tan solo pudieran verse a sí mismos como yo los veo, bueno, pues al parecer Dios, tu Padre Celestial, sintió lo mismo. Pero piensa en esto como un desafío. De hecho, este es el desafío de Dios. Ya es suficientemente desafiante cuando estoy cara a cara con un estudiante de secundaria o uno de prepa o uno de 9 o 10 años tratando de hacerles confiar en mí, y papá tiene sus mejores intereses puestos en mente para ti. Pero ahora imagina, ¿qué haces si eres Dios espíritu? ¿Qué haces si eres el espíritu invisible de Dios? ¿Qué haces si no eres tangible? Casi como si fueras incomprensible. ¿Cómo hace Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios espíritu? ¿Cómo comunica este Dios espíritu cuánto ama a este mundo y cuánto nos ama a ti y a mí en un mundo material que se ha vuelto hacia adentro y ha dado la espalda a Dios? Y la respuesta a cómo en el mundo el Dios espíritu comunica cuánto ama a este mundo y cuánto te ama a ti es precisamente la Navidad. El apóstol Pablo, una vez que se convirtió en seguidor de Jesús, comenzó a ver las escrituras judías de manera diferente. Y una vez que supo que Dios había enviado a Jesús al mundo, se dio cuenta de que todas las escrituras judías, lo que llamamos el Antiguo Testamento, era como un capullo. Era como si Dios estuviera dando a luz algo completamente nuevo al mundo. Y el Antiguo Testamento era básicamente la historia de cómo lo hizo Dios. Y así tiene este momento de revelación como seguidor de Jesús, donde reconoce, Dios mío, esto es diferente, la historia es diferente, hay una nueva fase, había algo inesperado. Y así, en una carta que escribe a algunos cristianos que vivían en la provincia de Roma, él les dice esto y establece lo que vamos a hablar hoy. Él escribe esto: pero cuando se cumplió el plazo, en otras palabras, cuando Dios tenía las cosas exactamente como las quería, cuando Dios estaba listo, cuando Dios había pasado suficiente historia y Dios sabía que podía captar la atención total del mundo, cuando un imperio en expansión, el imperio romano, exportaba un idioma, una cultura y una civilización, el imperio romano tenía su propia gran comisión en realidad. La gran comisión de Roma era romanizar y civilizar el mundo.
todo. Tenían un sistema de puertos marítimos, un sistema de carreteras. Había paz en una región, en partes del mundo donde nunca había habido paz antes. Cuando Dios llegó a esa parte de la historia, donde las cosas estaban exactamente como Él necesitaba que estuviera. Y además de eso, la religión judía tenía un sistema fracasado, donde el dinero se volvió más importante que la moralidad, donde la corrupción había reemplazado a la compasión. Un sistema donde creían que Dios era importante, sí, pero no estaban tan seguros de que las personas eran importantes para Dios o ni siquiera que fueran importantes, ¿ok? Entonces, la limpieza era más importante que la compasión. Un imperio construido sobre la violencia, un sistema religioso construido sobre la corrupción. Cuando Dios tenía las cosas exactamente como las quería, Pablo nos dice esto: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Ahora, cuando llegamos a este lugar en la historia donde Él sabía, y esto es muy importante, que la historia no sería olvidada, no se perdería en las grietas de la historia, no habría tanto sucediendo que lo que sucedió en este rincón de lo que llamaríamos el actual de Israel, de alguna manera sucedería de tal manera que el mundo sabría que sucedió, sería documentado y declarado en todo el mundo. Cuando llegó el momento establecido, Dios envió a su Hijo. Pero aquí está la pregunta con la que vamos a luchar hoy, porque esta es la pregunta de Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a alguien? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su propio Hijo? ¿Y por qué Dios se metió en un cuerpo? ¿Por qué Dios en un cuerpo? ¿Por qué no simplemente enviarnos un mensajero? ¿O por qué no simplemente enviarnos otro mensajero más? Pero se vuelve aún más complicado. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Así que ahora la pregunta no es solo ¿por qué Dios en un cuerpo?, sino ¿por qué Dios en un cuerpo de bebé? ¿Y por qué presentarse como todos nosotros, como uno de nosotros? Y no como una ley en sí mismo, sino que viene a este mundo como un bebé bajo la ley. No entra en las páginas de la historia y dice, ahora que estoy aquí todo es diferente. No. Nació bajo la ley, sujeto a la ley. Y luego el apóstol Pablo nos dice, mientras mira hacia atrás, ve su propia escritura, su propia historia y todo lo que le enseñaron cuando era niño, y de repente lo ve de manera totalmente diferente y dice, ahora me doy cuenta de lo que estaba sucediendo. Fíjate, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, con el fin de. Entonces, ¿por qué Dios envió a Jesús? ¿Por qué Dios necesitaba la Navidad? Fue para hacer lo que las leyes y regulaciones no podían hacer. Fue para hacer lo que los jueces y profetas no podían hacer. Fue para hacer lo que el exilio y el castigo no podían hacer. De hecho, fue para hacer lo que ni siquiera el texto sagrado podía lograr. Dios estaba listo para hacer algo personal. Así que Dios tuvo que hacer algo relacional. Dios quería hacer algo por ti personalmente, y un mensaje o un mensajero no lo lograrían. Quería hacer algo personal, así que Dios necesitaba hacer algo relacional. Para lograrlo, Dios necesitaba la Navidad, ¿ok? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios quería mover no simplemente naciones y tribus y grupos de personas, sino mover a personas individuales hacia una relación personal con Él mismo. Y así, en Navidad, Dios dio el primer paso para eliminar todos los obstáculos de una comunión sin restricciones con Dios. Que todas las barreras, todos los límites fueran eliminados. Esto era personal, así que Él tenía que venir. Piénsalo, sería personal, por lo que Dios tuvo que venir en persona. Ahora, ¿cómo sabríamos dónde estábamos con Dios si Dios no hubiera venido a estar con nosotros? ¿Cómo sabrías dónde estás con Dios si Dios no hubiera venido a estar contigo? Un mensaje no lo lograría. Otra carta no lo lograría, otro profeta no lo lograría, otro milagro no lo lograría. Así que en el momento justo, Dios hizo una demostración. Porque Dios sabe, y nosotros sabemos porque Dios sabe, que las acciones hablan más que las palabras. Incluso las palabras escritas en una página. Tenía que ser una demostración en la historia, en el planeta Tierra, que pudiera ser documentada de tal manera que durante cientos y cientos, incluso miles de años, la gente supiera sobre ella. Ahora piensa en esto. Esto es increíble. De hecho, si eres un escéptico o no eres cristiano o has postergado todo esto o simplemente te parece un cuento de hadas, no quiero que te pierdas la gravedad de la historia de Navidad.
que hace 4000 años Dios prometió que haría algo a través de la línea de Abraham. 2000 años después nace Jesús. Y no te pierdas esto. Y 2023 años después de que naciera Jesús, todavía estamos hablando de eso. Imagina o intenta imaginar todas las cosas que han sucedido en la historia durante los últimos 2000 años. La mayoría de las cuales ni siquiera las sabemos. No puedes decir los nombres, no puedes citar las fechas, no puedes darnos detalles. Muchas cosas importantes y significativas han sucedido en la historia en los últimos 2000 años que ni siquiera fueron escritas o registradas, que simplemente desaparecieron. Y aún así piénsalo, el nacimiento de un bebé judío en el ombligo del Imperio Romano se convirtió en un nombre familiar y en la historia más conocida. Cuando llegó el momento establecido, cuando el tiempo era perfecto, cuando Dios sabía que no se perderían las grietas de la historia, Él envió a su Hijo a este mundo, nacido de una mujer, para redimir a aquellos bajo la ley, para que pudiéramos experimentar la adopción en la familia de Dios. Tenía que ser una demostración que sería documentada. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe su complicada carta a los cristianos que vivían en Roma, imagina cristianos viviendo en Roma. De hecho, el hecho de que hubiera cristianos en Roma habla de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Cientos y cientos de personas en solo unos pocos años habían aceptado a Jesús como su Salvador viviendo bajo el imperio de Nerón. Así que escribe una carta, Pablo, a los cristianos de Roma, y esto es lo que les dice. Pero Dios demuestra, y aquí está nuestra palabra, demostración. Pero Dios demuestra o Dios demostró, nos lo demostró, lo actuó, no solamente nos lo dio. ¿Qué demostró? Su amor por nosotros en esto. Y esto fue lo que los profetas insinuaron. Esto fue lo que se había predicho hace muchos años. Esto fue lo que los textos sagrados prefiguraban. Pero esto fue lo que en Jesús Dios demostró y documentó para todo el mundo. Esto, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, esta es una declaración sorprendente. Déjame decirte por qué. Porque cuando el apóstol Pablo escribió esto, cuando todavía éramos pecadores, lo leemos y pensamos, a ver, espera un minuto. Jesús murió hace mucho tiempo, antes de que yo naciera, incluso antes de que yo pecara, obviamente. Pero cuando Pablo escribió esto, se dio cuenta. Esto era personal para él. Mientras yo aún estaba pecando, Pablo pensando esto, mientras yo aún estaba pecando, mientras yo aún resistía, antes incluso de saber que Dios había enviado a su Hijo a este mundo, mientras yo aún estaba pecando, Cristo murió por mí. Y esto tuvo que haber sido abrumador para el apóstol Pablo, que emprendió una misión personal para deshacerse de la iglesia, para arrestar a cristianos, para poner cristianos a la muerte. Y él está pensando para sí mismo, Dios sabía que eso es lo que haría, Dios conocía mi pasión, Dios sabía que sería una máquina destructora cuando se tratara de arrestar a cristianos y hacer que los cristianos fueran apedreados y puestos en la muerte. Dios sabía que lo iba a hacer, y mientras yo aún lo estaba haciendo, mientras eso aún estaba en mi corazón, Cristo murió por mí. Pero la muerte de Jesús fue una demostración. Él demostró que estaba por nosotros antes de que tuviéramos la oportunidad de decidir si estábamos por Él. Pero esto nos lleva a otra pregunta, y esta es una pregunta que tal vez te hayas hecho y no estabas seguro de si podías preguntarla en voz alta. De hecho, es posible que hayas sido cristiano durante mucho tiempo, y si alguien te hiciera esta pregunta dirías, no estoy seguro, o quizás no seas cristiano, y quizás esta pregunta sea la razón por la que no eres cristiano, porque nadie te ha podido responder esta pregunta. Así que quiero que escuches. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Y es confuso que Dios se haya metido en el cuerpo de un bebé. Ya con eso es mucha confusión, pero además, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué una demostración tan violenta y pública? ¿Por qué la sangre, la brutalidad, la corona de espinas? ¿Por qué fue golpeado? ¿Por qué tuvo que desangrarse hasta morir públicamente? Vamos, yo sé que lo has pensado. Y esto de nuevo nos habla de una demostración. ¿Por qué Jesús no pudo simplemente declarar a todos perdonados? O sea, ¿no podría simplemente reunirnos a todos en una colina y decir, a ver, antes de irme, una última cosa, todos están perdonados? Ojo, voy a hablar con papá allá arriba, y papá quiere que les diga, todos están perdonados, todos sus pecados están perdonados, pueden tener vida eterna, ya, se las doy, pueden ir al cielo cuando mueran, difundan las buenas noticias, todos están perdonados, tengo que irme. No, ¿por qué no hizo eso? Mira, un par de razones. En primer lugar, nadie le hubiera creído. De hecho, en los evangelios, de vez en cuando Jesús realizaba un milagro y sanaba a alguien y decía, y por cierto,
tus pecados están perdonados. Y los líderes religiosos se volvían locos, no porque sanara a alguien, eso es por lo que deberían haberse vuelto locos. No, se volvían locos porque decía, tus pecados están perdonados. Y le decían lo que cualquiera de nosotros habría dicho, a ver, espérate, ¿no puedes perdonar pecados? ¿Quién te crees? Puedes perdonar a alguien que haya pecado contra ti, pero no puedes decirle a alguien, todos tus pecados contra quien hayas pecado están perdonados y todos tus pecados que hayas cometido contra Dios también están perdonados. Ningún mortal simplemente puede declarar perdonados a los pecadores o los pecados de alguien más. Es imposible hacerlo. No puedes perdonar pecados. Entonces, si Jesús simplemente hubiera dicho, solo quiero anunciar que los pecados de todos están perdonados, nadie lo habría creído. No lo oyeron cuando lo dijo, nadie lo habría tomado en serio y sus palabras nunca habrían sobrevivido el primer siglo porque solamente un loco afirmaría poder perdonar los pecados. Pero lo más importante, y es la segunda cosa, y esta es la parte que no quiero que te pierdas, aquí está la razón por la que Jesús tuvo que morir, por la que Jesús tuvo que venir en un cuerpo de bebé, por la que Dios envió a su Hijo al mundo para crecer entre nosotros, como uno de nosotros, y morir de manera tan violenta y demostrar su muerte pública frente a tanta gente, y para que quedara documentada hasta el punto en que todavía estamos hablando de eso. Aquí está el porqué. Porque Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de tu vida y todavía estamos tratando de entender la vida. La vida es difícil, la vida es complicada. Tus células son más inteligentes que tu cerebro. Tu cuerpo está haciendo cosas que ni siquiera comprendes. De hecho, durante generaciones y generaciones, nuestros cuerpos estaban haciendo cosas que ni siquiera entendíamos. Apenas estamos descubriendo cómo funciona el cuerpo. Dios es el autor de la vida, es el autor de tu vida. Y aquí está lo que no quiero que te pierdas, porque ese es el mensaje de Navidad. Cuando deshonras la fuente de la vida, deshonras a Dios. Deshonrar la fuente de la vida es una expresión de ingratitud, merecedora de la pérdida de la vida. En otras palabras, debes algo, yo debo algo. Le debemos la vida a Dios y nuestro desprecio por Dios hizo que perdiéramos nuestro derecho a la vida. ¿Ves? Cada día de tu vida, cada día de mi vida, deberíamos levantarnos y simplemente decir, Dios, gracias por mi vida. Cualquiera que sea la pregunta que me quieras hacer, Señor, ¿cómo podría decir no al Dios que me dio la vida? ¿Cómo podría resistir a Dios que me dio la vida? ¿Cómo podría resistir la voluntad del Dios que me dio la oportunidad de vivir? Y sin embargo, lo hacemos todos los días. Y lo más loco de todo es que no elegiste tu nacimiento y probablemente no elegirás el día en que dejes este planeta, pero de alguna manera entre esos milagrosos extremos, desde donde se nos da la vida, sacudimos nuestro puño ante Dios y decimos que haremos lo que nosotros queremos hacer de la manera que lo queremos hacer. Y merecemos perder el regalo más grande que Dios nos haya dado, el regalo de la vida. Debemos una deuda al dador de la vida que no podemos pagar. Le debemos nuestras vidas. Ahora, Romanos 5:8 dice esto, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Merecemos perder aquello que es lo más valioso para nosotros porque hemos sido tan irrespetuosos con el dador de la vida, pero ahora esta siguiente parte simplemente me deja atónito. Solamente creo que esto es increíble. Después de la resurrección, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, envía a sus hombres y mujeres a Jerusalén y les dice, quédense allí y sabrán cuando estén listos. Y unos pocos días después van a las mismísimas calles de Jerusalén donde arrestaron a Jesús, lo arrestaron y lo arrastraron por las calles fuera de la ciudad y lo crucificaron, y ellos están en compañía y en presencia de las mismísimas personas que arrestaron y crucificaron a Jesús. Y entonces ahí está Pedro, Andrés, Santiago y Juan y todos los demás, y entran a las calles de Jerusalén después de la resurrección, y esto es lo que le dijeron a las mismas personas que arrestaron y crucificaron a Jesús. Están cara a cara con las personas que lo hicieron y les dicen esto, fíjate bien. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Cuando Jesús estaba en juicio, Pilato se ofreció a liberar a Jesús, a salvar la vida de Jesús, y ustedes son tan corruptos que eligieron a un asesino, eligieron a otro prisionero, eligieron a Barrabás, alguien que había quitado vidas en lugar del hombre que vino a dar vida. Y quedaron atónitos. Pero la siguiente línea fue la que detuvo todo. Esto es increíble. Se enfrentan a las personas que arrestaron a Jesús y les dicen esto: mataron al autor de la vida. Implicación: Dios les permitió matar al autor de la vida.
El autor de la vida entregó su vida. No pueden quitarle la vida al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Dios envió a su Hijo al mundo en un cuerpo de bebé para crecer como nosotros y entre nosotros, para dar lo que no daríamos y no podríamos dar y lo que debíamos, nuestras vidas al autor y dador de la vida. Demostración. La muerte de Jesús demostró la magnitud de nuestra ingratitud, la gravedad de nuestra ofensa. Desatendimos al autor de la vida, abusamos del proveedor de la vida, merecemos perder la provisión. La muerte de Jesús demostró la magnitud de nuestra ingratitud y la magnitud de su amor por nosotros. Ahora, esto es muy importante. No puedes demostrar amor sin sacrificio. El amor debe mostrarse para ser reconocido. Las palabras son baratas. Te amo, sí, sí, tienes razón. Muéstrame. El amor debe mostrarse para ser reconocido. No puedes demostrar amor sin sacrificio. Entonces, ¿cómo demuestra Dios que te ha hecho a su imagen a nivel personal su amor por ti? La única manera era hacer un sacrificio del que conocerías. Porque no puedes demostrar amor sin un sacrificio y no puedes demostrar un gran amor sin un gran sacrificio. Nunca sabrás cuando alguien realmente procura por ti hasta que veas qué está dispuesto a hacer por ti o qué está dispuesto a sacrificar por ti. Dios demostró su gran amor por ti a través de un gran y necesario sacrificio. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios necesitaba la Navidad para demostrar y documentar su amor por esta raza rebelde. De lo contrario, ¿cómo lo habríamos sabido? Entonces, cuando el tiempo señalado llegó por completo, cuando todos habían perdido la esperanza, cuando nadie lo estaba buscando, cuando el Imperio Romano había preparado el terreno para que el mensaje se difundiera, cuando el sistema religioso judío había colapsado y estaba tan corrupto que era difícil tomarlo en serio, y la gente pensaba, si eso es lo que Dios es, ya no hay más Dios. Cuando el tiempo señalado llegó por completo, un carpintero judío descubre que su prometida está embarazada y mientras trata de averiguar qué voy a hacer, qué hago con ella, la avergüenzo, la protejo, miento, me caso con ella, le digo a su mamá, ¿qué hago? El ángel del Señor habló a José, este desconcertado carpintero judío, y le dijo esto: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que Dios organizó una demostración y la documentó para que el mundo supiera, para que 2023 años después, tú y yo la sepamos. No se perdió en las grietas de la historia, para que el mundo supiera, porque Él sabía esto. Necesitábamos verlo para creerlo. Necesitábamos conocer la historia para saber que la historia era sobre nosotros y no fue suficiente decirlo. Tuvo que enviar a su Hijo para pagar el precio que le debíamos, de tal manera que una vez que abrazamos la verdad de la historia y una vez que abrazamos quién era Jesús, nunca dudaríamos del amor de Dios por nosotros. Él tenía que estar con nosotros para que pudiéramos saber que estaba a nuestro favor. Necesitábamos una demostración, así que Dios necesitaba la Navidad. Ahora, resulta que alguien más también la necesitaba y ahí es donde lo retomaremos la próxima semana.